Hoy 14 de mayo salimos temprano desde Lisboa y vamos rumbo hacia Coimbra, en el norte. En su paso vamos a visitar primero el santuario de la Virgen de Fátima, ubicado más o menos a unos 70-80 kilómetros al norte de Lisboa. La Virgen de Fátima, Nuestra Señora de Fátima o Nuestra Señora del Rosario de Fátima, es una advocación de la Virgen María, Madre de Jesús. La misma se originó en una serie de apariciones que tres niños pastores, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, afirmaron haber tenido en Fátima entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Los tres niños pastores que no sabían ni leer ni escribir, Lucía de 10 años y sus primos Jacinta y Francisco de 6 y 9 respectivamente, señalaron que mientras pastoreaban sus ovejas en la primavera y el verano de 1916, experimentaron una presencia angélica en tres ocasiones distintas en un lugar llamado Cueva Losa do Cabezo. Este ángel de la paz, tal como ellos lo llamaron, les enseñaría a rezar oraciones específicas para pedir la conversión de los pecadores. Les explicaría el sacrificio cotidiano y el culto a la adoración de Dios en la Eucaristía. En su narración, los niños manifestaban que consideraban todo eso como una preparación para las visitas de la Virgen María, que llevaría a cabo, según sus propias palabras, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. El domingo 13 de mayo del 17, los tres niños fueron a pastorear sus ovejas como de costumbre a un lugar conocido como Cova da Iria, cerca de su pueblo natal de Fátima en Portugal. Lucía describió haber visto en una encina a una mujer más brillante que el sol, vestida de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos, que les pidió que retornaran el mismo día y a la misma hora durante 5 meses consecutivos, encomendándoles el rezo del rosario. Francisco declaró no escuchar ni hablar con la señora, sino solo verla. Asombrados, corrieron de regreso a su pueblo y lo dijeron a todos, pero muchos de sus habitantes, incluyendo los padres de Lucía, no les dieron crédito. En cambio, los padres de Francisco y de Jacinta les creyeron y los resguardaron en todo momento. Los niños informaron más apariciones que tuvieron lugar el día 13 de los meses de junio y julio. Desde la segunda aparición en junio, declararon que se les había anunciado las prontas muertes de Jacinta y Francisco, las que de hecho sucedieron en menos de 3 años. Fue en razón de la epidemia de gripe conocida como gripe española, que asoló Europa. Jacinta y Francisco cayeron enfermos en diciembre del 18. Francisco nunca se recuperó y Jacinta, después de varias recaídas y una pleuritis, falleció en 1920. En los mensajes que los niños transmitían, la Virgen exhortaba al arrepentimiento, a la conversión y a la práctica de la oración y la penitencia como camino de reparación por los pecados de la humanidad. Algunos de los mensajes transmitidos por los niños presagiaban guerras y calamidades para el mundo. Según el relato de Lucía, el 13 de julio de 1917, en la cueva de Iria Fátima, le fue confiado a los niños el llamado secreto de Fátima, dado a conocer en su totalidad por la Santa Sede durante el pontificado de Juan Pablo II. Después del relato de la tercera aparición, que incluyó la revelación del secreto de Fátima, los niños fueron secuestrados por mandato del alcalde de Vilalba de Urem y sometidos a castigos físicos con el objeto de que revelaran el contenido del mensaje. En posteriores retornos, los niños fueron seguidos por miles de personas que se concentraban en el lugar. Entre las recomendaciones, según los testimonios de los niños,
la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del rosario para la conversión de los pecadores y del mundo entero. La Virgen también había pedido la construcción de una capilla en el lugar, capilla que fue el germen del santuario que hoy visitamos. Según los escritos de Lucía, la última aparición de la Virgen a los tres pastorcitos tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, día en que se produjo el llamado Milagro del Sol. Este fue presenciado por 70.000 personas, entre ellos periodistas y personalidades consideradas librepensadores de la época, que quedaron estupefactos ante el hecho. El periodista Avelino de Almeida, del diario liberal y anticlerical O Século, repitió reiteradamente en su relato: «Yo lo he visto, yo lo he visto». Según varias declaraciones de testigos, después de una llovizna se despejó el cielo y el sol lució como un disco opaco que giraba en el cielo. Se dice que lucía significativamente menos brillante que de costumbre y arrojaba luces multicolores sobre todo el campo, sobre las sombras del paisaje, la gente y las nubes que lo circundaban. Se reportó que entonces el sol osciló en dirección a la tierra trazando un patrón de zigzag, atemorizando a las personas que se encontraban allí. Algunas de los que observaban pensaron que significaba el fin del mundo. Los testigos reportaron también que el suelo y sus ropas, que habían estado mojadas por la lluvia, se habían secado completamente. La multitud se había reunido en ese lugar porque los tres pastorcitos habían anunciado que la señora les revelaría su identidad y les mostraría un milagro para que creyesen. Según testigos, el milagro del sol duró aproximadamente 10 minutos. Los tres pequeños pastorcitos, además de haber confirmado el milagro del sol que tuvo lugar ese día, también reportaron haber visto un panorama de visiones, incluyendo a Jesús, la Santísima Virgen María y a San José bendiciendo a toda la gente. En el santuario hay varias basílicas y capillas. Esta que vemos aquí es la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, la que comenzó a ser construida en 1928 en estilo neobarroco según un proyecto del arquitecto holandés Van Krieken. Se consagró en octubre de 1953 y podemos decir que su torre tiene 65 metros de altura. Está rematada por una corona de bronce de 7 toneladas, encimada por una cruz iluminada durante la noche. Esta que vemos aquí es la Capilla de las Apariciones. Está construida en el lugar exacto donde tuvieron lugar las apariciones. Se celebró la primera misa el 13 de octubre de 1921, y a pesar de que menos de un año después, en marzo del 22, fue dinamitada por desconocidos, se reconstruyó ese mismo año. El pedestal donde se encuentra la imagen de la Virgen marca el sitio exacto
donde estaba la pequeña encina sobre la cual la Virgen se mostró a los pastorcitos en mayo, junio, julio, septiembre y octubre de 1917. En este lugar pudimos asistir a misa. La basílica enorme que veíamos al principio, la que vimos primera, con esos murales de pastillas que se ve allá al fondo, en este momento, es la iglesia de la Santísima Trinidad. Con 9.000 asientos, es obra del arquitecto Alexandros Tombasis. Se inauguró el 13 de octubre de 2007 y ya fue consagrada con el título de Basílica Menor. Como ayer fue el día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo, es que está todo el lugar todavía con las previsiones y con las tribunas que se prepararon para la misa al aire libre, la misa campal al aire libre. Si bien no pudimos entrar a la Basílica del Rosario, porque estaba en reparación, sí visitamos el museo que está ahí enfrente, que contaba toda la historia de los pastorcitos, en un audiovisual que fue muy bueno, y también pudimos recorrer las columnatas que están a ambos lados de la Basílica del Rosario. Las tumbas de los pastorcitos, los hermanos Francisco y Jacinta Marto, se encuentran respectivamente en el extremo derecho e izquierdo del transepto de la capilla del Rosario, y aquí los vemos. La tumba de Sor Lucía se encuentra también en la Basílica del Rosario, al lado de la tumba de Jacinta. Lucía de Jesús Rosa dos Santos, conocida como Sor Lucía, fue monja católica portuguesa posteriormente y perteneció a la Orden de las Carmelitas Descalzas. Ella falleció el 13 de febrero del año 2005.